Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy voy a hablaros y voy a tocaros la tercera Nosien para piano de Erik Satie, aquel compositor tan creativo y tan rompedor de la Belle Époque de París de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Satie escribió 6 obras que han recibido el nombre de Nosiens para piano, más una séptima extra que pertenece, esta séptima la compuso en el marco de una música incidental para una obra de teatro que se llamaba Les Fils de Cétoile. Bueno, estas Nosiens fueron compuestas todas ellas entre 1889 y 1897. Las 3 primeras, que fueron escritas en 1890, forman un subgrupo y es a estas Nosiens a las que me voy a referir. Vamos a analizar en particular la número 3. Musicalmente, las Nosiens son una continuación del lenguaje del vocabulario musical que ya había desarrollado en las famosísimas gymnopédies y previamente también en las sarabandas y las ojivas. Todas estas obras forman parte de ese lenguaje tan característico de Satie de finales del siglo XIX, que es quizá por el que más se conoce, aunque posteriormente evolucionaría bastante. Nosien es una palabra que no existía antes de que Satie se la inventara. Posiblemente viene del griego gnosis, que significa conocimiento, porque a Satie le fascinaba, le encantaba y conocía la cultura, la filosofía y la música griegas. Otros estudiosos dicen que puede venir de la antigua ciudad de Knossos, en Creta, donde había un antiguo palacio, el Palacio de Minos, que en ese momento estaba saliendo bastante en las noticias. Pero también otra posibilidad podría ser que tuviera conexión con este resurgir, este reactivarse de las iglesias gnósticas que estaba teniendo lugar en Francia a finales del siglo XIX, y que a Satie esto en realidad le iba mucho. De hecho, un año después, en 1891, se uniría a la Orden Rosacruz del Temple y del Grial y poco después crearía incluso él mismo su propia iglesia. La música de las Nosiens yo la enmarco en este ambiente de cabaret que vivía tan intensamente Satie en esta época en que las compuso, porque tiene conexión además con la música popular. Satie detestaba las músicas muy académicas y muy románticas que algunos compositores escribían en esta época. Y él quería declinarse, quería decantarse más por una conexión con la sencillez, con lo popular, con lo que él consideraba más auténtico y elevarlo, por supuesto, también a la categoría de arte. Así que estas Nosiens hacen gala un poco de esa sencillez y de esa mezcla de lo popular e incluso de lo cotidiano. Podemos imaginar a Satie deambulando por las calles y por las cafeterías de París en esta música. De hecho, 3 años antes de que compusiera estas 3 primeras Nosiens, él se había trasladado a vivir a Montmartre, donde había empezado a trabajar en sus cabarets, entre otros en el Chat Noir. El ritmo de las Nosiens es un ritmo sencillo y constante. Desde el principio hasta el final mantiene en el acompañamiento el mismo ritmo. Aunque se diseña en grupos de 4 pulsos, sin embargo Satie en la partitura no escribe una indicación de compás. Esto puede dar idea de que él buscaba una música que simplemente fluyera, se desplegara, ¿no? Además es una fórmula rítmica muy propia de la música popular, pero al hacerla tan lenta suena como un poco a un mecanismo oxidado, como si fuera una especie de caja de música pero sin cuerda. Melódicamente recurre a lo modal, que conocía muy bien por los modos gregorianos, por los modos de la música griega, pero incluso en 1889 pudo asistir a la Exposición Universal de París. Allí entró en contacto con músicas de muchos países, lugares y culturas del mundo, y entre otras con la música rumana. Y parece que es esta música la que influenció las 3 primeras Nosiens, sobre todo la primera y la tercera, porque utilizan la denominada escala rumana, que es el modo dórico, para los que comprendáis estos términos, modo dórico con la cuarta alterada, que sonaría así. Luego de esta escala rumana desde la modularía al 4º grado, a la escala desde re, que sonaría así. Y después desde mi, que sería la escala sería.
Después iría al sexto grado, a Fa, la escala sonaría... Y luego terminaría de nuevo en La. Sin embargo, aunque melódicamente utiliza este diseño modal, gramaticalmente utiliza recursos tonales. Como hemos visto, va pasando por modulaciones de grados muy típicos en la tonalidad y además dentro de cada una de estas modulaciones enfatiza el primer grado de la escala y el quinto. Lo que pasa es que como la escala no tiene sensible, no tiene séptima mayor, sino séptima menor, no distinguimos muy bien si es el primero el reposo o es el segundo o cuál de los dos es la tensión. Si hiciéramos... no habría problema, pero como hace... no sabemos muy bien si este es el quinto grado o no. Bueno, eso es, como digo, producto de que utiliza recursos modales. Formalmente se presenta como una yuxtaposición de secciones construidas a partir de repeticiones y de variaciones de los mismos motivos melódicos. No hay un desarrollo dramático como puede haber en la forma sonata, porque, como sabéis, esta música tiende un poco a la sencillez, a lo cotidiano, a lo más natural. Por otra parte, en estas nociones es la primera vez en la cual Satie introduce términos de carácter musical un poco raros. No, por ejemplo, los habituales dolce, giocoso, apasionato. No, escribe comentarios en francés como, por ejemplo, aconséjate cuidadosamente, ármate de clarividencia, solo por un instante, abre tu mente o tu cabeza más bien, que escribe. Es decir, son en realidad comentarios que cuando tú vas tocando parece que te los estuviera diciendo a ti particularmente, introduciéndote en un ambiente completamente diferente a lo académico y a lo romántico. Es más, justo al revés, ¿no? De una manera pues muy coloquial, nos está indicando cómo le gustaría que interpretáramos la música. Yo voy a dejaros mi particular interpretación de esta tercera nocién y en el vídeo os voy a ir indicando las modulaciones de la escala rumana por las cuales va pasando y también esos comentarios que Satie escribe en la partitura. Esto a Satie no le hubiera gustado nada. Yo creo que me está gruñendo desde la tumba, pero bueno, no le oigo. La verdad es que él no quería que su música o ninguna música en general se explicase, le gustaba que la música simplemente pues sonase. Desde luego lo que no voy a hacer es, mientras toco, deciros en alto los comentarios porque esto sí que le habría sacado de quicio. Bueno, os dejo con mi interpretación de la tercera nocién de Erik Satie.